en el libro de Daniel, libro del profeta Daniel. Con la ayuda del Señor comenzamos hoy una serie aquí en el libro de Daniel y los motivamos para que durante la semana en sus casas puedan leer este libro. Y en el día de hoy queremos, con la ayuda del Señor, ver los primeros 8 versículos. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Queremos, con la ayuda del Señor, este primer mensaje titularlo Radicalidad de Daniel. Radicalidad de Daniel. Y en este libro nosotros vamos a ver la manera en que Dios trataba con su pueblo y especialmente consecuencias a causa de la desobediencia. Consecuencias a causa de no obedecer, de no escuchar a los profetas. Y vamos a ver cómo Daniel en medio, y sus amigos, también hebreos, en medio de una sociedad corrompida, en medio de una cultura putrefacta, ellos se mantienen firmes, ellos se mantienen sin contaminación. Y cuando nosotros leemos en el libro de Daniel la radicalidad, la verticalidad, la determinación de este jovencito, sencillamente nos tenemos que trasladar a nuestra época, a nuestra sociedad, y ver que en lo que respecta a pecado y a contaminación en sentido general, vivimos en una sociedad muy parecida, y saber y cobrar ánimo y tener esperanza de que es posible mantener la integridad en medio de una sociedad en decadencia. Y en estos 8 versículos, nosotros en el día de hoy, Dios mediante, queremos cubrir básicamente 3 aspectos que vemos allí. Lo primero es la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, que está en los primeros 2 versículos. Lo segundo, el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia, versículos 3 al 7.
Y lo tercero, la resolución, la determinación, la decisión de Daniel en el versículo 8. La conquista de Jerusalén se produjo luego de múltiples advertencias por los profetas que Dios había enviado a su pueblo. Israel, como pueblo del pacto, como pueblo de Dios, debía quedarse intacto, debía guardar los mandamientos de la ley de Dios y apartarse de la idolatría. Pero lamentablemente ellos fueron infieles y finalmente les sobrevino el castigo que por tanto tiempo se les había anunciado. En el año 605 antes de Cristo hubo un enfrentamiento con una coalición del ejército egipcio y de los asirios, en una de las batallas más importantes que registra la antigüedad, que es la batalla de Caquermis. Y en esa batalla Nabucodonosor sale victorioso, Nabucodonosor sale airoso y se convierte en la primera potencia mundial del Oriente Medio. Y en ese mismo año de esa gran victoria es que Nabucodonosor pisotea, invade, saquea a Jerusalén. Y precisamente se producen los eventos que aquí está narrando Daniel en su libro. Versículo 1 de este capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la invadió. El primer ataque hecho contra Judá y Jerusalén por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue precisamente en el primer año de su reinado. Él se estaba entrenando, se estaba instalando prácticamente cuando invadió a Judá. Y fue en el tercer año del rey Joacim, rey de Judá. Y Nabucodonosor hizo lo que a él le plujo. Saqueó, cogió todo lo que quiso y hasta al propio rey se lo llevó cautivo. Aunque nosotros vemos que esa fue una campaña militar orquestada, planeada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que deseaba anexar a Palestina, a su imperio. En el versículo 2, como que vemos un enfoque diferente a lo que está pasando en el 1. Cuando leemos el versículo 1, vemos sencillamente que Nabucodonosor pisoteó, que las botas de los hombres de Nabucodonosor pisotearon a Judá y la saquearon. Y posiblemente decimos, bueno, eso es porque su ejército era muy fuerte. Sin embargo, en el versículo 2 nos damos cuenta que ciertamente Nabucodonosor invadió, saqueó, aplastó a Judá porque sencillamente Dios le dio permiso. No fue por sus fuerzas o por sus muchos hombres o por sus estrategias, sencillamente porque Dios le dio el permiso. Dice el versículo 2: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Hay otra versión que dice permitió. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense, hermanos, cuando vemos el versículo anterior, le damos los méritos a Nabucodonosor. Sin embargo, cuando vemos aquí, en este versículo, nosotros tenemos que reconocer que eso estaba dentro del plan de Dios. No fue por la pericia, ni por los armamentos, ni por las estrategias de Nabucodonosor, sino porque Dios le permitió. Porque Dios le dio permiso.
Porque si no hubiese sido así, aunque Nabucodonosor encabezaba la potencia más grande de aquel entonces, nada hubiese podido hacer contra el pueblo de Dios si Dios no le hubiese dado permiso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21 y versículo 31. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aleluya. El caballo se alista y está preparado. Pero ¿sabes de quién es la última palabra? De Dios. De Dios. El caballo se alista y se preparan, pero Dios es quien tiene la última palabra. En ese sentido, no fue la fuerza de Nabucodonosor, sino la ira de Dios por los pecados de su pueblo, lo que causó la ruina de Israel. Porque cualquiera dice: oye, pero ¿cómo Dios le permitió eso? Porque déjame decirte, nosotros aquí lo leemos y le pasamos por encima rapidito, pero cuando nos adentramos a las implicaciones, nos damos cuenta de que eso significó derramamiento de sangre, dolor, llanto, angustia. Porque eso tuvo que ver con muchos muertos y muchas familias divididas y mucha gente cautiva. Pero Dios lo permitió sencillamente porque el pueblo había dado la espalda, porque el pueblo no había escuchado las advertencias de los profetas, porque el pueblo seguía su propio camino a espaldas de los caminos y de los propósitos de Dios. Por eso, hermano, nosotros vemos que el rey de Babilonia sencillamente fue el látigo. El rey de Babilonia fue el instrumento que Dios usó para castigar a su pueblo infiel. Ese fue el instrumento. Nabucodonosor fue el látigo que Dios usó para azotar a su pueblo. Sinceramente, hermanos, cuando nosotros vemos que un Dios de amor permite eso, es porque también tenemos que saber que es un Dios de justicia. Y cuando vemos que Dios permitió eso hace aproximadamente 2600 años, y cuando vemos en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, sencillamente tenemos que reconocer que si bien es cierto su misericordia es nueva cada día, si tú y yo nos obstinamos en darle la espalda, si tú y yo nos obstinamos en no escuchar sus advertencias, lamentablemente vamos a enfrentar serias consecuencias. Porque el Dios que permitió eso a su pueblo es el Dios de amor a quien tú y yo también servimos. Pero sencillamente el Señor pone en nosotros la capacidad de tomar decisiones. Ahí nosotros vemos la soberanía de Dios, por un lado, ¿verdad? Sobre todo para la línea de predestinación, y la responsabilidad del hombre. Hay una coherencia en eso. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Por eso la fecha que Daniel dice aquí, que fue en el año tercero de Joacim, no contradice la fecha que Jeremías, hablando de este mismo evento, capítulo 25, versículo 1, Jeremías dice que fue en el año cuarto de Joacim. Por eso, si se admite que Daniel echa mano de la cronología de los caldeos, entendemos que esa, como dice Daniel, y por el contrario, Jeremías está haciendo uso de la cronología judía, que también tiene razón en ese sentido. Hermanos, muchos judíos pensaban que Dios no iba a permitir la captura de Jerusalén, porque ellos decían: ahí está el templo de Dios, y Dios no va a permitir que nadie saquee, que nadie invada. Y cuando leemos Jeremías capítulo 7,
vemos que lamentablemente muchos israelitas veían el templo de Dios como una especie de amuleto, como una especie de resguardo, como una especie de salvación. Sin embargo, Israel tenía que ser fiel al pacto. ¿Sabes por qué? Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Lucas 12:48, la segunda parte dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Escuchaste bien eso? Al que se le haya dado mucho, se le va a demandar mucho. Al que se le ha confiado mucho, se le va a demandar más. Por eso cuando yo medito un poquito en la parábola de los talentos y veo la reacción del Señor con aquel a quien se le dio solo un talento, los demás trabajaron bien, invirtieron sus talentos, o más bien se ejercitaron en los dones que Dios le dio, y el Señor los alabó. Pero aquel que se le dio uno solo, el Señor fue muy duro con él. Y yo digo, si eso fue con un talento que el Señor fue tan tajante y tan duro, imagínense que le hubiese confiado más talento y ese hombre no hubiese hecho nada. Porque a veces nos agarramos, bueno, yo no estoy haciendo nada porque este fue el talento que Dios me dio. Mucho cuidado, posiblemente te ha dado más de un talento. Y las consecuencias, si hace lo mismo que aquel que con un talento sencillamente se sentó, las consecuencias para el que tiene más son más funestas, son peores. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Lo dice el Señor. Hermanos, Israel no fue consecuente con los privilegios que Dios le había dado. Y es bueno que nosotros nos traslademos 2600 y tantos años hacia acá, al día de hoy. Y no nos enfoquemos solo en ese pueblo de Israel, del contexto de Daniel, sino en el Israel del nuevo pacto. ¿Tú sabes quién es Israel del nuevo pacto? Somos tú y yo. Nosotros somos el Israel del nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Si bien es cierto que aquel pueblo tenía grandes privilegios en comparación con los demás pueblos, hoy en día el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, comparado con aquel, tiene más privilegios que aquel. Antes había que buscar a alguien para que a través de esa persona se perdonaran los pecados. La palabra del Señor dice que Jesús murió una vez por siempre para perdón de nuestros pecados, y que tú y yo tenemos franca entrada a la presencia de Dios. Pero mejor aún, dice la Biblia que desde que creemos somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Está en nosotros. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano, hermana? Que nuestro privilegio es mayor. Por tanto, nuestra responsabilidad también es mayor. La demanda de Dios para con nosotros hoy es mayor que la de este pueblo, a quien Dios entregó por su pecado en las manos bajo el látigo de Nabucodonosor. Nosotros somos el Israel del nuevo pacto. En las cartas a las iglesias del Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia de Éfeso que por su desamor iba a quitar el candelero de en medio de ella. ¿Sabes lo que eso significaba? Voy a salir de ahí. Si no se arrepienten, me voy. El candelero, la luz, la voy a quitar.
le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso que iba a retirar su candelero. Hermanos, y cuando eso ocurre en alguna iglesia o en alguna denominación, sencillamente esa iglesia se convierte en un club social o en un museo. Usted va o ve muchas iglesias de Estados Unidos y de Europa, catedrales que un siglo, 2 siglos atrás estaban llenas de personas, que cogían miles y miles de personas. Usted va hoy y son museos. Ahí no se hace nada. En tour que se hacen, pasan y dicen, mire, está la iglesia de tal año, de tal estilo, pero ahí no se está haciendo nada. Pienso yo, en gran medida, porque el Señor quitó el candelero. Y quita el Señor el candelero de manera colectiva y quita el Señor el candelero de manera individual. Porque si bien es cierto que tenemos un compromiso colectivo de cuidarnos unos a los otros, de ayudarnos unos a los otros, también hay un gran compromiso personal para con Dios. Y como dijo Pedro, si el Señor quita nuestro candelero, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? Necesitamos, hermanos, ser tan radicales en una sociedad parecida a la de Daniel, como lo fue Daniel, quien era un jovencito en ese entonces. Y Nabucodonosor realmente no destruyó en ese primer ataque la ciudad ni el reino, pero llevó a cabo el primer perjuicio causado a Israel, precisamente en cumplimiento de las profecías. Miren lo que dice Isaías capítulo 39, versículos 6 y 7. Dice: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hermanos, cabe mencionar también una tremenda imprudencia del rey Ezequías en ese entonces, que en una ocasión mostró los tesoros que había en la casa de Dios a los embajadores del rey de Babilonia. Él les enseñó las riquezas y esa información volvió para atrás y dijeron: no, estos son lo primero que nosotros vamos a pisotear, porque tienen grandes riquezas. Y yo pienso que ahí hay una enseñanza importante. Nosotros no debemos estar alardeando si de alguna manera Dios nos ha dado algunas facilidades o algunas bendiciones o algunos recursos. No podemos estar en todas las esquinas haciendo alarde de eso, porque esa información puede llegar al rey de Babilonia. Eso fue lo que pasó. Ezequías le dijo: mira todo lo que tenemos nosotros. Aprendamos de María, que dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. En su corazón. No todo se puede estar diciendo, hermanos. Y no a todo el mundo se debe estar también diciendo todas las cosas. Bendito sea su nombre. Hermanos, Él no se lo llevó todo por la misericordia de Dios. Todavía quedaba parte de esos tesoros. Y Dios no lo permitió, porque fíjense, alguien que está ahí y que ve todas esas cosas
y que ya ha derrotado al enemigo, hace una recogida para Foniuna. Se lo lleva todo, pero no se lo llevó todo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar del pecado del pueblo, Dios tenía propósitos con ellos para que les quedara una pequeña reserva. Por si el pueblo se arrepentía. Oiga eso. Y con eso se impedía que todos los demás fuesen deportados. Mire lo que dice Jeremías 27:18. Si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Es decir, todavía tienen oportunidad. Se lo llevaron casi todo, pero quedó algo. Oren, arrepiéntanse, para que no terminen de arrancarles todo lo que les queda. Versículo 3 dice: y dijo el rey de Aspenaz, o Aspenaz, como algunos pronuncian, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Fíjense, hermanos, Babilonia había tenido un ascenso vertiginoso. Babilonia había tenido un gran crecimiento, precisamente por Nabucodonosor estar conquistando diferentes tierras. Tanto así que llegó un momento que los conquistados eran más que los conquistadores. Entonces, Nabucodonosor delimitó con claridad una estrategia. Y esta consistía en captar talento joven de otras naciones para, usar el término, babilonizarlos, para cambiarles su mentalidad, para enseñarlos en las letras, en las artes de Babilonia, de manera que ellos a su vez pudieran ser de ayuda para dirigir, para gobernar, para lidiar el pueblo. Y su propósito era introducirlos y convertirlos a las costumbres, al pensamiento, a la idiosincrasia de los caldeos. Él quería, en pocas palabras, formatearlos, cambiando sus gustos, cambiando sus ideas, cambiando sus inclinaciones, cambiando su forma de pensar. Quería coger esos talentos jóvenes y precisamente en una etapa de la vida crucial, donde a veces no se tiene todavía una identidad definida, no se ha afianzado muchos valores, y hacerlos como uno más de ellos. Por eso Nabucodonosor estableció parámetros bien claros y algunos requisitos para selección de los candidatos. Dice este versículo 3 que debían ser del linaje de los príncipes, jóvenes que pertenecieran a la nobleza, de una clase social elevada. Por esa línea era que se estaba ubicando Nabucodonosor. Y sigue diciendo, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjense, dice muchachos. No se estaba buscando ya una persona mayor. Muchachos, eran jóvenes, conforme a los eruditos, entre 14 a 17 años, más o menos. Adolescentes. Y con algunas condiciones físicas. Dice que no hubiese tacha. Pero además, dice ese versículo 4, de buen parecer.
buenos mozos. Para que ustedes tengan una idea de a quién ellos estaban seleccionando, usted me está viendo a mí y está viendo una de esa selección. No, que alguien dijo, no, que está medio pasado de libra. Pero déjame decirte, después de 4 hijos viene quedado yo. Hermanos, lamentablemente en aquel entonces, al igual que ahora, la belleza se consideraba una virtud, ¿verdad? Y erróneamente se pensaba que la apariencia física, que la apariencia física guardaba una estrecha relación con lo que una persona es en esencia. Pero esa era una creencia tan popular que el mismo profeta Samuel cae en ese error. ¿Ustedes recuerdan cuando Samuel fue a seleccionar, fue a ungir el próximo rey de Israel? Que vio el primer hijo, a Eliab, el primer hijo de Isaí, grande, fuerte, aparente. Samuel dijo, ciertamente delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Oiga eso, porque era el más grande, era el más fuerte. Sí. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque él siguió, después que el Señor le habló, entonces él entendió que no era conforme a los criterios del hombre, sino conforme a los criterios de Dios. Y dice ese versículo, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová mira el corazón. Por eso la mujer virtuosa de Proverbios, ¿verdad? No es la que tiene los mejores maquillajes, ni las mejores cremas, ni nada de eso. Y yo no me opongo a que la mujer se arregle. Pero la mujer virtuosa es la que teme a Jehová. Esa es la principal belleza. La que teme a Jehová. Pero además de eso, en ese versículo 4 hay otras cualidades que se requerían de estos muchachos. Hay cualidades intelectuales también. Dice, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Fíjense, hermanos, estos muchachos dicen que debían ser sabios en ciencias. Debían ser capaces de comprender información y de hacer algo con esa información. Pero también dice que debían ser enseñados en toda sabiduría. Y esa expresión en hebreo parece apuntar a un conocimiento práctico. A un conocimiento práctico. Nabucodonosor no quería teóricos a su lado. Él necesitaba un grupo de hombres con los pies sobre la tierra. Gente con los pies sobre la tierra. Porque hoy en día hay mucha gente que lamentablemente está en la luna. Estamos por allá arriba a veces. Gente con los pies sobre la tierra. Pero hay algo interesante, hermanos, en esa estrategia de Nabucodonosor. Lo que él quería hacer. Aislarlo, estrategia de aislamiento. Adoctrinarlo o doctrinarlo, quería inculcarle sus valores y sus creencias. Una estrategia de asimilación, y vamos a ver por qué, de que ellos asimilaran todo eso como bueno y válido.
y que ahora los estándares de ellos fueran esos, y más aún de reidentificación, de cambiarle los nombres. Hermanos, eso es exactamente lo que el mundo quiere hacer con nuestros hijos. Y lo que el mundo ha logrado con muchos ya. Exactamente esa estrategia. El mundo quiere que ellos piensen, actúen y sientan, no conforme a los patrones y estándares revelados en la palabra, sino conforme a los patrones y estándares del mundo. Nosotros vivimos, hermanos, en una época peligrosa, en una época difícil, donde los medios de comunicación se han encargado de meter a Babilonia en nuestra casa. Y lamentablemente también muchos padres parecen estar en Babilonia, permitiendo que sus hijos se expongan a todo tipo de música, de programas, de revistas, de actividades sociales, no importando la hora de regreso. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo. Y cuando habla de este siglo está hablando de este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la misma estrategia diabólica y mundana contra nuestros hijos, contra nuestros jóvenes. Cambiar su pensamiento, cambiar su manera de sentir, cambiar su manera de percibir las cosas, porque ahora hay otros estándares diferentes a los de la Biblia. Hermanos, Nabucodonosor los llevó al palacio. Ellos iban a ser tratados como príncipes. Y ahí está usando la estrategia de aislarlos, de sacarlos de su medio. Y precisamente el mundo quiere aislar a nuestros hijos de la comunión con sus padres. Hermanos, hay hijos que les da vergüenza que sus padres lo visiten en la escuela, o que sus padres pasen por la oficina. ¿Los avergüenza? ¿Cómo es eso? Cuando la palabra dice que tú debes honrar, que con alegría y con orgullo, en el buen sentido de la palabra, tú debes estar contento de tu papá o de tu mamá, pero a muchos les avergüenza. Babilonia está logrando aislarlos. Fíjense, cuando nosotros leemos lo que Dios dice al pueblo de Israel y especialmente a los padres con relación a los hijos en Deuteronomio 6:7, sencillamente tenemos que presuponer que Dios está tomando como punto de partida el que vamos a pasar mucho tiempo con nuestros hijos. Oigan lo que el Señor está diciendo ahí. Él dice: y las repetirás las palabras a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Dios está presuponiendo que hay un tiempo precioso de compartir de padre e hijo. Cuando Él dice, tú vas a compartir con tu hijo en la casa, en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. Y lamentablemente tenemos que reconocer que uno de los grandes males de nuestra sociedad tiene que ver con problemas de relación padres e hijos. Proverbios 1:8 y 9 dice:
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y los proverbios están llenos de consejos. Proverbios 2.1, 3.1, 4.1 hablan acerca de la importancia del hijo escuchar la directriz, la dirección de sus padres. Pero fíjense, hermanos, que esa estrategia no era solo aislarlo, sino adoctrinamiento y asimilación. Nabucodonosor quería que esos muchachos dejaran de pensar como israelitas y pensaran como babilonios. Asimilación en el sentido de que están en el palacio rodeado de gentes importantes. Quería que ellos se acostumbraran a la buena vida para que vieran al rey como el benefactor. Dice, bueno, esta buena vida, al único que se la debo es al rey. Y lo iban a ver a él como el benefactor. Versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, o que los alimentase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hermanos, Nabucodonosor estableció reglas alimenticias, que eso no solo iba a tener una repercusión física necesariamente, sino mayormente una repercusión espiritual. Ahora, nosotros debemos preguntarnos si debemos estar sujetos a las reglas morales y espirituales de alguien que no le teme a Dios. Si debemos obedecer a alguien que no le teme a Dios. Miren lo que dicen los apóstoles en Hechos 4:19. Cuando en una ocasión le dijeron, miren, no prediquen más en el nombre de ese hombre. Ellos dijeron, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pongamos en una balanza qué es lo más importante, si mis intereses o los intereses de Dios. Y al mismo David, cuando Saúl, desesperado por estar siendo amenazado y estar siendo cada día recibiendo vociferación de Goliat, le quiso poner sus armaduras a David. Primero de Samuel 17:39 dice, y Saúl visitó a David con sus ropas, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, porque esa no era el arma, esa no era la vestidura que David usaba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. No podrás andar con la vestidura que el mundo quiere poner sobre ti. No podrás andar con las costumbres y las prácticas que el mundo degenerado quiere establecer. No podrás dar un paso. Dice David, porque nunca lo practiqué. Ese no es mi estilo, esa no es mi convicción, esa no es mi práctica. Porque la práctica de David no dependía de las armaduras. Porque las victorias de David no dependían de una buena lanza o de un buen casco, dependían de Dios. Y él estaba muy claro en eso. Porque aquel que tiene esas armaduras pone su confianza en esas armaduras. Pero el que va sin nada de eso y dice, Señor, mira, yo no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, pero te tengo a ti. Tú puedes estar seguro, puedes estar segura que tu victoria está asegurada. Bendito sea el nombre del Señor. Y David echó de sí aquellas cosas. David se la quitó. Dijo, no puedo. Si peleo con esto, Goliat me va a hacer trizas.
y se la quitó. Y dice ese versículo 5 que el periodo de separación, de adoctrinamiento, de asimilación era de 3 años. Durante 3 años ellos iban a estar recibiendo las instrucciones de los más encumbrados del imperio en aquel entonces. Durante 3 años. Su educación cultural duraba ese periodo y aparentemente 3 años era la costumbre vigente entre los persas, como también da testimonio Jenofonte en la Ciropedia y Platón en Alcibíades. Era una práctica de 3 años para que procesara todo lo que se les quería enseñar. Fíjense, hermanos, que hasta la comida fue seleccionada. Ahí se estaban dando manjares. Para que tengamos una idea del contexto en el que estaba Daniel. Piensa en un jovencito, con un Jaguar del año o un Mercedes del año, con una tarjeta de crédito sin límite, que podía dar los tarjetazos que quisiera, $5,000 aquí, 10,000 allá, 50,000 aquí, todo. Viviendo en la casa de Carlos Slim o de Bill Gates o de Donald Trump. Hermanos, esos muchachos llevaban todas las de perder. El mejor escenario para desenfrenarse. El mejor escenario para desbocarse. Esa era más o menos la situación. Daniel lo tenía todo. Daniel solo tenía que abrir su boca para recibir todo. Y ni hablar de las famosas orgías por las que era reconocida Babilonia. Pero fíjense, como un muchacho de esa edad mantiene su integridad, mantiene su posición, mantiene su firmeza. Y nada de eso que a la carne le atrae, que a la naturaleza caída le llama. Nada de eso desvió a Daniel ni a sus amigos de mantener una senda derecha. Versículos 6 y 7 dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Hermanos, el jefe de los eunucos estaba tratando de babilonizar a esos jóvenes hebreos. Estaba tratando de cambiar su identidad. Algo parecido a lo que pasó con José. Ustedes recuerdan cuando José está en Egipto, que el Señor lo pone en alto. Faraón le cambió el nombre. Génesis 41-45. Dice la Biblia que a Faraón le llamó Safnat Panea. Para que cambie su identidad, para que se involucre en la sociedad. Y eso lo usan muchos extranjeros. Yo conozco a algunos chinos con nombres rarísimos. Cuando yo le digo, pero ¿cuál realmente es tu nombre? Chanwin Tanka. ¿Y cómo que tú te llamas William? Yo, ¿está bien? ¿Está bien? Porque el propósito es que sea potable el nombre, ¿verdad? Entonces cuando la gente dice, ah, no, mira, ese chino es Juan o William, bueno, como que es más fácil. Que a veces uno no puede ni pronunciar esos nombres. Y algo parecido
se hizo con estos muchachos, pero con un trasfondo espiritual. No fue cambiarle el nombre porque sí. Los nombres que les pusieron tenían ciertos vínculos con deidades de Babilonia. Por eso sus nombres fueron cambiados para que no tuvieran conexión alguna con su pasado religioso. De hecho, Dios cambió el nombre también a muchos de sus siervos en la Biblia, lo vemos, en señal de una nueva etapa, de una nueva vida, de una nueva dimensión en la que ellos entraban. Pero no solo eso, hermanos. Dice la Biblia que nuestros nombres serán cambiados. Nuestros nombres serán cambiados. Y yo sé que algunos dirán, gloria a Dios. Sobre todo si se llama Petronila. Ese nombre no es feo. Pero hay algunos nombres medio raros. Oigan lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Hay un nombre nuevo. Hay un nombre nuevo que tiene que ver también con una nueva etapa, con una nueva dimensión, con un nuevo inicio, con un comienzo. Hay un nombre nuevo. Y eso es lo que están haciendo con estos muchachos. A Daniel, que significa Dios es mi luz, le puso Belsasar, que significa Bel proteja su vida. Bel era la divinidad más importante de los caldeos. A Ananías, que significa Jehová agració, le puso Sadrach, que significa probablemente, aunque intencionalmente desfigurado, lo mismo que Marduk, el principal dios de Babilonia. A Misael, que en hebreo probablemente significa Dios es salvación, le puso Mesac, probablemente una contracción de Mishaku, que significa ¿quién es lo que es Aku? Aku era el dios luna de los caldeos. Y a Azarías, que significa Dios o Jehová ayuda, le puso Abed-nego, o siervo de Nebo, que era considerado como hijo del principal dios de Babilonia, Bel. Así como podemos ver también aquí el dios Nebo aparece desfigurado como Nego. Y eso es probable, conforme a la posición de algunos biblistas, para que esos cambios a estos muchachos no fueran muy ofensivos, aunque tenían su trasfondo, pero que no fuera una cosa como abiertamente llamándole así. Pero fíjense, hermanos, qué interesante. Ellos cambiaron el nombre de Daniel, pero no cambiaron su manera de pensar. Porque tu manera de pensar determina tu manera de vivir. ¿Escuchaste eso bien? Lo dice la Biblia y te lo voy a leer. Tu manera de pensar determina tu manera de vivir. Lo que tú piensas acerca de Dios es lo que tú vas a vivir. Lo que tú piensas acerca de tu esposa, de tu esposo, de tu iglesia, eso es lo que tú vas a manifestar. Lo dice el Señor en Proverbios 23:7, la primera parte. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como es su pensamiento en su corazón, así es él. Ese es él. El pensamiento que hay ahí dentro, ese es él, no es otro. Es así. Y por último, y lamentablemente no tenemos mucho tiempo, posiblemente volvemos a ver un poquito más este versículo 8 y los otros versículos la próxima semana.
Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a inclinarse. Hermanos, Daniel se mostró firme, totalmente firme a su convicción, totalmente firme a su devoción como israelita. A Daniel le habían cambiado el nombre, lo habían cambiado de residencia, y hasta ahí no había problema. Pero cuando lo invitaron a comer la comida del rey, Daniel trazó con claridad una raya, una línea. Y Daniel dijo: no, me pueden llamar como ustedes me quieran llamar, me pueden traer a vivir aquí, pero comer la comida del rey tiene otras implicaciones. Tenía que ver no necesariamente con masticar el manjar, sino a quién o a quienes era dedicada esa comida, por un lado. Y en el momento de Daniel también, que se observaba la ley, él quería tener seguridad que lo que le está mandando no era cosas inmundas. Por eso Daniel decide no transigir. Daniel no se doblega ante una práctica que desagrada a su Dios y que afecta su vida y su relación espiritual. Permite el Señor, hermanos, y especialmente jóvenes, que nos dé el Señor la valentía, la fortaleza, la entereza, la integridad, la sabiduría para rechazar toda oferta, por atractiva que parezca, que no sea del agrado de Dios. Vamos a estar puestos en pies. No fue por sus fuerzas o por sus muchos hombres o por sus estrategias, sencillamente porque Dios le dio el permiso. Dice el versículo 2: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Hay otra versión que dice permitió. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense, hermanos, cuando vemos el versículo anterior, le damos los méritos a Nabucodonosor. Sin embargo, cuando vemos aquí, en este versículo, nosotros tenemos que reconocer que eso estaba dentro del plan de Dios. No fue por la pericia, ni por los armamentos, ni por las estrategias de Nabucodonosor, sino porque Dios le permitió. Porque Dios le dio permiso. Porque si no hubiese sido así, aunque Nabucodonosor encabezaba la potencia más grande de aquel entonces, nada hubiese podido hacer contra el pueblo de Dios si Dios no le hubiese dado permiso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21 y versículo 31. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aleluya. El caballo se alista y está preparado, pero ¿sabes de quién es la última palabra? De Dios. De Dios. El caballo se alista y se preparan, pero Dios es quien tiene la última palabra. En necesidad y saber y cobrar ánimo y tener esperanza de que es posible mantener la integridad en medio de una sociedad en decadencia. Y en estos 8 versículos, nosotros en el día de hoy, Dios mediante, queremos cubrir básicamente
tres aspectos que vemos allí. Lo primero es la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, que está en los primeros dos versículos. Lo segundo, el reclutamiento de Daniel y sus amigos para ser entrenados en Babilonia, versículos 3 al 7. Y lo tercero, la resolución, la determinación, la decisión de Daniel en el versículo 8. La conquista de Jerusalén se produjo luego de múltiples advertencias por los profetas que Dios había enviado a su pueblo. Israel, como pueblo del pacto, como pueblo de Dios, debía quedarse intacto, debía guardar los mandamientos de la ley de Dios y apartarse de la idolatría. Pero lamentablemente ellos fueron infieles y finalmente les sobrevino el castigo que por tanto tiempo se les había anunciado. En el año 605 antes de Cristo hubo un enfrentamiento con una coalición del ejército egipcio y de los asirios, en una de las batallas más importantes que registra la antigüedad, que es la batalla de Caquernis. Y en esa batalla Nabucodonosor sale victorioso, Nabucodonosor sale airoso y se convierte en la primera potencia mundial del Oriente Medio. Y en ese mismo año de esa gran victoria es que Nabucodonosor pisotea, invade, saquea a Jerusalén. Y precisamente se producen los eventos que aquí está narrando Daniel en su libro. Versículo 1 de este capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la invadió. El primer ataque hecho contra Judá y Jerusalén por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue precisamente en el primer año de su reinado. Él se estaba entrenando, se estaba instalando prácticamente cuando invadió a Judá. Y fue en el tercer año del rey Joacim, rey de Judá. Y Nabucodonosor hizo lo que a él le plujo. Saqueó, cogió todo lo que quiso y hasta al propio rey se lo llevó cautivo. Aunque nosotros vemos que esa fue una campaña militar orquestada, planeada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que deseaba anexar a Palestina, a su imperio. En el versículo 2, como que vemos un enfoque diferente a lo que está pasando en el 1. Cuando leemos el versículo 1, vemos sencillamente que Nabucodonosor pisoteó, que las botas de los hombres de Nabucodonosor pisotearon a Judá y la saquearon. Y posiblemente decimos, bueno, eso es porque su ejército era muy fuerte. Sin embargo, en el versículo 2 nos damos cuenta que ciertamente Nabucodonosor invadió, saqueó, aplastó a Judá, porque sencillamente Dios le dio permiso. En el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, con la ayuda del Señor, comenzamos hoy una serie aquí en el libro de Daniel. Y los motivamos para que durante la semana en sus casas puedan leer este libro. Y en el día de hoy queremos, con la ayuda del Señor, ver los primeros 8 versículos. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Queremos, con la ayuda del Señor, este primer mensaje, titularlo Radicalidad de Daniel. Radicalidad de Daniel. Y en este libro nosotros vamos a ver la manera en que Dios trataba con su pueblo y especialmente consecuencias a causa de la desobediencia. Consecuencias a causa de no obedecer, de no escuchar a los profetas. Y vamos a ver cómo Daniel en medio, y sus amigos, también hebreos, en medio de una sociedad corrompida, en medio de una cultura putrefacta, ellos se mantienen firmes, ellos se mantienen sin contaminación. Y cuando nosotros leemos en el libro de Daniel la radicalidad, la verticalidad, la determinación de este jovencito, sencillamente nos tenemos que trasladar a nuestra época, a nuestra sociedad, y ver que en lo que en lo que respecta a pecado y a contaminación en sentido general, vivimos en una sociedad muy parecida.